Gráficas de funciones, utilizando una calculadora y la función de tabla. Quiero aclarar, no es que la calculadora vaya a graficar, es que nos va a servir o nos va a auxiliar con la tabla de datos. Nos va a simplificar mucho el trabajo. En pantalla está una calculadora de la línea Casio FX82. Todas estas de escritura natural traen la función tabla, donde la encontramos. Vamos a presionar la tecla de mode o modo, dependiendo del idioma en que venga la calculadora. Al presionar esta tecla de modo, vamos a encontrar que aparece un 1 que dice comp, y ahí funciona como una calculadora normal. En el 2 dirá tabla, y si no está en el idioma español, y en el número 3 aparecerá stat o estadística. Muy bien, el que nos interesa en esta ocasión es esto. ¿Cómo vamos a saber que ya estamos en el modo tabla? En pantalla, acá en la pantalla, nos va a aparecer algo así, f de x igual. Y nos vamos a dar cuenta que en ese momento ya no podemos utilizar la calculadora para hacer sumas, restas, multiplicaciones u otras funciones. Y pensamos que ya hemos arruinado la calculadora y no se trata de eso, estamos en otro modo. Si yo quiero regresar a utilizar mi calculadora como normalmente se utiliza, utilizamos otra vez la tecla de modo y presionamos el número 1 y ya tenemos la calculadora en su modo de calculadora. Muy bien. En esta parte vamos nosotros a escribir la función que nos estén dando o que vamos a graficar. La calculadora pues trabaja únicamente con la literal X, y si nos damos cuenta pues no hay ninguna X en las teclas. Sin embargo, si aparece, vamos a tratar de nuevo en esta parte, arriba del paréntesis de cierre. ¿Cómo se obtiene? Vemos que acá hay una tecla que dice alfa. Entonces si presionamos alfa más la tecla de cerrar paréntesis, en la pantalla debería de aparecer una letra X, que es la que vamos a utilizar para graficar. Entonces, habiendo explicado esta parte importante de la calculadora, vamos a ir a las gráficas de funciones. Y yo voy a utilizar un emulador de la calculadora, no es esta, pero es una un poquito más avanzada, sin embargo trae la misma función, solo que tiene la ventaja de poder trabajar una tabla de dos funciones. Nosotros vamos a trabajar tablas de una función porque es lo que nos interesa. Vamos entonces a ver cómo nos facilita el trabajo este tipo de calculadoras. Bien, acá tenemos una función que también aparece con la letra Y, que es válido. Y igual a menos 3/4 de x más 1. Como el exponente que acompaña a la x es 1, yo sé que esto se trata de una función lineal. Y como su nombre lo indica, lineal, va a ser una línea recta la gráfica. Muy bien, vamos a explicar cómo usar la calculadora. Acá tenemos la calculadora y ya lo tengo en el modo de tabla. Quiere decir que voy a escribir la función que aparece allí. Voy a comenzar escribiendo el menos la fracción, que sería 3/4. En esta calculadora ya trae la X, pero si no presionamos alfa paréntesis, vemos que acá también aparece la X en color rojo en el paréntesis, o sea, funciona igual, más 1. Muy bien. Le damos igual. Acá aparece un g de x porque es para otra función. En las calculadoras Casio tradicionales que no son ClassWiz no va a aparecer eso. Les va a aparecer rango de tabla. Si la calculadora estuviese en inglés no va a decir inicio, final y paso, ¿verdad? Diría start, end y step. Entonces es cuestión de idioma, pero la posición de los términos es la misma. Muy bien. Acá me dice dónde quiero iniciar, qué valor le quiero dar a la X al inicio.
yo puedo ver que mi gráfica comienza en -6, en la X, -6, y termina hasta el 6. ¿Podría utilizar esos valores? Sí. Total, la tabla no me va a representar ningún trabajo escribirle acá el -6, le doy igual, que termine en el 6. Quiero aclarar que no necesito tantos puntos para graficar una línea recta, con 2 es suficiente. Y algo muy importante es el paso o step. En este caso el 1 es el que aparece siempre porque va a hacer una evaluación de 1 en 1, -6, -5, -4, -3, -2. Yo podría ponerlo de 2 en 2, de 3 en 3, o en decimales 0.5, 0.2. Lo que es importante es que estas calculadoras tienen una limitante, ¿verdad? No deberían de ser muchos los puntos. Entonces aquí de -6 a 6 estamos hablando de 13 puntos. Cuando le ponemos más de 30 puntos para evaluar, nos va a dar error, porque la calculadora no tiene la capacidad para hacer eso, o no le encuentra un sentido a hacer tantos puntos. Le damos igual. Ya vimos que el paso se deja en 1, a no ser que me vaya a servir para otra cosa, no es recomendable cambiar ese valor. Bien, y vemos que tenemos entonces una serie de datos, ¿verdad? Y vamos bajando con el cursor y tenemos toda la tabla. Podríamos copiar la tabla completa en nuestro cuaderno para que sea mucho más fácil, pero a mí lo que me interesa es de que lo que voy a hacer es elegir 2 puntos. Por ejemplo, voy a buscar puntos que sean enteros, porque si son decimales no me sirve. Por ejemplo, el -4,4, que está ahorita marcado, ese lo puedo marcar, es el -4,4. Eso es lo importante de esto. Teníamos el punto -4,4, este es un punto. Regresamos, busquemos otro que me dé. Cuando digo entero me refiero en la parte de f de x, me refiero aquí. Verá que este es decimal, este sí es entero, 0,1. Podríamos utilizar ese si no hay ningún problema. Y con 2 puntos yo puedo graficar. Entonces el primer punto es -4,4. Ya tendría yo que saber graficar. -4,4, -4 la x, 4 la y. Y 0,1, 0 la x, 1 la y. Entonces vemos que la gráfica va a ser una línea que pase por estos 2 puntos. Ahora, antes de graficarla, busquemos otro valor que tenga entero. Por ejemplo, acá está el 4 menos 2. 4 menos 2. ¿Por qué es importante? 4 y menos 2. Porque vamos a comprobar de que todos los puntos que yo grafique tienen que quedar sobre la misma línea recta. Y tenemos ahí la gráfica de la función. Algo importante, la línea debe de extenderse hasta que se salga donde se va a salir del plano cartesiano. Se aconseja que se le coloque el nombre, sería y igual a -3/4 de x más 1, eso es importante. Colocarle el nombre a la función, o más bien colocar el nombre de la función en la gráfica. Vemos que es muy sencillo teniendo la tabla. En este caso yo utilicé 3 puntos, pero con 2 puntos yo puedo hacer la gráfica. Lo que tengo que tener mucho cuidado es de haber ingresado la función correctamente y de interpretar los datos o leer los datos correctamente. Vamos con otro ejemplo. Acá tenemos otra función. Vemos que también es lineal porque el exponente de la x es 1. Ingresémoslo a la calculadora. 1/2 de x más 4. Le damos igual. Y vemos que se quedó grabado los valores que utilicé en la anterior gráfica. ¿Me van a servir? Sí, no hay ningún problema. Le puedo dar igual. No cambió nada. Y ya tengo los datos. Me voy a la fila fx, busco valores enteros. Tengo el -6,1. ¿Lo puedo usar? Sí, no hay nada que me diga que no. Tengo el -6,1. Ese sería mi primer punto. Busquemos otro. Por ejemplo, este está muy cerca, -4,2. ¿Lo puedo usar? Sí. -4,2.
Y vamos a usar un tercero. Esto solo lo estoy haciendo para comprobar que sí funciona. Tenemos el menos 2, 3. Todos negativos en la X. Muy bien. Grafiquemos los puntos. Menos 6, 1. Menos 4, 2. Y menos 2, 3. Vemos que si sigo poniendo los demás puntos, todos van a quedar sobre una línea recta. Y aquí tenemos y igual a 1/2 de x más 4. Teniendo la calculadora, esto es muy, pero muy simple, muy sencillo. Vamos con otro tipo de gráficas. Estas fueron gráficas lineales. Bien, ahora tenemos una función y me doy cuenta que aparece un x al cuadrado. Eso me habla de una ecuación cuadrática. Y las ecuaciones cuadráticas van a tener una forma característica de que se le llama parábola. Puede ser así o puede ser hacia abajo. ¿Qué me indica si abre hacia arriba o hacia abajo? El signo del x cuadrado. En este caso es positivo. Es positivo. Abre hacia arriba, y si es negativo, abre hacia abajo. Muy bien. ¿Tendrá problema la calculadora porque ahora es una función cuadrática? Miremos. Vamos a borrar los datos y vamos a escribir la función. Sería 2x elevado al cuadrado menos 4x igual. En este caso vemos que la gráfica comienza en menos 5 y termina en 5. Estoy hablando de la x, entonces no tiene caso usar el menos 6. Vamos a poner menos 5 igual 5 y el paso de 1 en 1. Muy bien. ¿Cómo interpreto o cómo utilizo estos datos? Lo que a mí me interesa es ver dónde se da un cambio de dirección y se empiezan a repetir los mismos números. Aquí tengo un 70, un 48, un 30, un 16, un 6, un 0, un menos 2, y veo que se repite de nuevo el 0, y después de ese 0 puedo apostar que lo que va a aparecer es un 6. Y así es. Eso es lo que estoy buscando. El lugar donde se empiezan a repetir los datos. ¿Sí? Antes del 6 había un 16. Quiere decir que después de este 6 también tendría que haber un 16. ¿Por qué se da eso? Porque es una parábola. ¿Sí? Entonces me interesa encontrar este valor de acá, el punto pivote o el llamado vértice, que en este caso es el 1 menos 2. Lo voy a escribir porque es el que más me interesa. 1 menos 2. Este es mi dato central. Este es lo que se conoce como vértice en geometría analítica. Yo le voy a llamar acá punto pivote porque es el que me sirve de referencia. Regresemos. Entonces antes de él está el 0, 0 y el menos 1, 6. Y los voy a escribir. 0, 0 y menos 1, 6. Y hacia abajo, yo sé que no tendría que regresar a la tabla porque ya sé que va también a ser 0 y 6. Es el 2, 0 y el 3, 6. 2, 0 y 3, 6. ¿Por qué voy a usar esos datos? En primer lugar, porque aquí está el punto donde se da donde termina la secuencia y empieza otra vez la repetición de números. Y con 5 datos que yo tenga puedo graficar una parábola. No necesito más. Hay quienes hacen tablas de 7 datos, de menos 3 a 3, que es lo que normalmente se enseña. Pero ya teniendo una calculadora de este tipo, pues me puedo ir a buscar el vértice o el punto pivote y utilizar 2 datos hacia arriba y 2 datos hacia abajo. Grafiquemos los puntos. Menos 1, 6. Estará por acá. 0, 0. 1 menos 2. 2, 0. 3, 6. Y me tengo que dar cuenta que al unirlos se va a formar la figura que habíamos dicho, que es la parábola. Extendemos las líneas y aquí tenemos y igual a 2x cuadrado menos 4x.
Vemos que graficar es muy simple si yo tengo la tabla. Lo que más tiempo lleva de las gráficas es hacer la tabla. Y si no me dan el plano cartesiano, lo que más tiempo me lleva es hacer el plano cartesiano para dibujar. Entonces, si ya tengo un plano cartesiano dibujado y le saco fotocopia, pues es mucho más fácil. Y con la calculadora hago la tabla y me ahorro bastante trabajo y estoy aprendiendo. Vamos con otro ejemplo. Muy bien, en este caso tenemos otra ecuación cuadrática o función cuadrática. Vemos que acá está el cuadrado. Ya sabemos que nos va a dar una parábola. Vemos que tiene un signo negativo al inicio, va a abrir hacia abajo. Y alguien podrá ver el plano cartesiano y decir, bueno, pero ese plano cartesiano no está muy centrado como el anterior. Eso es porque este plano ya está diseñado para que se vea ese cambio o esa curvatura que tiene la parábola. Es posible que una función, si está centrado el plano cartesiano, no logremos ver y miremos solamente una línea un tanto inclinada o una línea un tanto curva, pero no vamos a ver ese cambio. Muy bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Es limpiar la pantalla de nuestra calculadora y escribimos menos x al cuadrado menos 4x. Hay que aprender a ingresar a estas funciones. Le damos igual. Aquí tenemos el menos 5 si nos sirve, pero igual le vamos a dar menos 5. La x llega hasta el 1, pues usamos hasta el 1 y el paso siempre de 1 en 1. Muy bien, busquemos entonces dónde se empiezan a repetir los datos. Tenemos menos 5, 0, 3, 4. Y después del 4 se empieza a repetir el 3. Y después del 3, ¿cuál se debería de repetir? El que está antes, que es el 0. Aquí está mi punto pivote, mi vértice, menos 2, 4. Lo vamos a escribir. Menos 2, 4. Ese es mi punto vértice. Vamos a poner una V de vértice. Entonces, veamos, anterior a ese está el menos 3, 3 y el menos 4, 0. Los vamos a escribir. Menos 3, 3 y el menos 4, 0. ¿Verdad? Son otros dos puntos. Y me faltan los que van hacia abajo, que serían menos 1, 3 y 0, 0. Menos 1, 3 y 0, 0. Importante, si tengo mi calculadora, ir haciendo este procedimiento para ver que no es nada complicado. Nos queda colocar los puntos. Menos 4, 0. Menos 3, 3. Menos 2, 4, menos 1, 3 y 0, 0. Me doy cuenta que ya se logra ver la figura. Y tenemos acá nuestra parábola que abre hacia abajo. Sería y igual a menos x cuadrado menos 4x. Bastante simple. Vamos ahora a ver otro tipo de funciones.